El lunes 4 de octubre hacemos la evaluación de ese proceso, ¿sí? Para darles tiempo suficiente de hacer un buen trabajo. Entonces, vamos a irnos adelantando porque, infortunadamente, en el mes de octubre tenemos un festivo y luego en el mes de noviembre tenemos otro festivo que nos afecta. Tengo por acá, ¿dónde tengo eso? Cronograma. Y creo que son solo dos, pero sí, entonces desde lo que normalmente hacemos en el tercer corte, tenemos dos festivos. Bueno, hay uno también el 15 de noviembre, pero ese pues ya no correspondería a clases, lo que se nos extiende la evaluación del tercer corte hasta el 22 de noviembre, que sería la última semana de exámenes finales, pues de lo que está programado como exámenes finales. Entonces, si nos ponemos a mirar, pues resulta que en el tercer corte solo habrían dos clases. Aunque lo que vamos a empezar a hacer, pues básicamente es como tal un proyecto de desarrollo, pues vamos a aprovechar estos espacios que tenemos disponibles en este segundo corte, ya que habíamos podido adelantar pues un trabajo sobre esta parte fundamental que es la visión artificial, para que nos queden pues un buen número de clases y podamos revisar varias cositas e ir adelantando pues ese proyecto final, ¿sí? Entonces, pues para que lo vayan teniendo en cuenta la razón pues por la que vamos introduciendo estos materiales. Entonces, por este lado, vuelvo aquí a presentar. Lo que vamos a empezar a trabajar es nuestra fábrica 4.0. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que según el propio nombre de la asignatura, la colocamos como Industria 4.0, que es el que les había comentado al principio, pues un nombre bastante llamativo para un tema muy de moda, que ya todo el mundo lo tiene, pues, como de uso diario, convencional, pero pues es un tema bastante amplio, ¿sí? Hay muchos elementos allí que se pueden considerar. Entonces, pues como nosotros estamos enfocando esta asignatura de Industria 4.0 hacia el sector productivo, ¿sí? No nos vamos a poner a hacer aplicaciones home ni otros temas administrativos, por ejemplo, ¿sí? Sino que nos vamos a enfocar o nos hemos venido enfocando para poder en el tema de lo que sería una fábrica 4.0. Aquí ya estamos, digamos, metiéndonos dentro de una posible sección de lo que correspondería a Industria 4.0. Esta fábrica 4.0 pues debe tener las consideraciones necesarias para cumplir con los requerimientos de lo que podría ser la aplicación de la industria 4.0 en el sector productivo. Uno de los nombres o detalles con los que se conoce esta parte es el tema de la digitalización de la industria. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que necesitamos convertir toda la información que tenemos de nuestros procesos en sistemas digitales, ¿sí?
esto uno dice, bueno, ¿y esta vaina qué tiene de nuevo? Realmente esta vaina no tiene nada de nuevo. ¿Sí? Miramos por aquí en un manualito eh, una referencia a estos procesos o a estos desarrollos o a estas revoluciones, como las saben llamar normalmente, que a uno de historia de estos temas, pues siempre le ponían la primera revolución industrial, entonces cuando empezó la máquina de vapor y empezó el sector productivo, pues a hacer, obviamente, con el trabajo pesado, mucho más eficiente. Luego vino entonces la introducción de la electricidad y entonces asumen otra nueva revolución y básicamente lo que se dio a principios del siglo pasado con respecto al manejo de estas cadenas de montaje y todo lo que hizo Ford y bueno, todas esas cosas. Ya luego viene una cosa muy interesante, pues que fue a partir de la creación y desarrollo del transistor y de todos estos elementos que a partir de ahí pues empezó eso, una revolución mucho más fuerte porque es lo que nos tiene a nosotros ahora realmente conectados, ¿sí? eh, de los sistemas informáticos, ¿sí? Y a partir de ahí, pues hubo un cambio totalmente grande que ha venido forjándose, o sea, esto ya de aquí para arriba realmente no podemos especificar fechas exactas ni cosas porque es que estos son desarrollos continuos. Y continuo, 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 y es tan continuo que todavía en este momento estamos cada vez con elementos que se van creando y van saliendo pues de nueva tecnología hacia el mercado. Pero, pues digamos como hay necesidad de que el ser humano entienda los procesos y cree como una especie de estructura de dónde está en este momento, eh, perdón, de dónde está en este momento, digamos, de su evolución. Pues entonces estamos en este tema de la industria 4.0 por darle pues esa especificidad de orden a estos procesos. Aquí nos presentan dos importantes que sería lo que nosotros de cierta forma vamos a aplicar en nuestro desarrollo, que corresponden a, perdón, a eh, este componente de Internet de las Cosas, que es un componente de pronto, de cierta forma, malentendido por muchas personas, pero nosotros, de hecho, lo vamos a llevar, pues, al uso industrial, ¿sí? Eh, y claramente, pues, para llevar esto al uso industrial necesitamos unos sistemas similares a lo que estuvimos trabajando en el primer corte. O sea, esa va a ser nuestra base de trabajo de lo que ya conocemos y de lo que hemos ido desarrollando enfocados hacia este proceso. Y el otro tema, pues es lo que se conoce también ahora como Big Data. Todo el mundo habla de Big Data, pero pues, Big Data es Big Data. O sea, grandes cantidades de datos, sí, pero ¿qué hacemos con grandes cantidades de datos? Hay muchas cosas que hacer, ¿sí? Con grandes cantidades de datos. Entonces, esto no es solamente eh, una tabla de Excel gigante con mucha información, sino básicamente cómo consideramos nosotros la importancia del manejo de los datos. Para este ejercicio no necesariamente vamos a tener una gran cantidad de datos, o sea, no para hacer Big Data tenemos que tener lo que les digo, una tabla de Excel gigante, sino poder obtener esa información, almacenarla, tratarla y obtener la información adecuada en el momento que se requiera. Entonces, ahí vamos a tener pues un ejercicio dentro de nuestro proyecto donde vamos a tener que hacer lo que sería una aplicación de Big Data
No con programas especializados, ni vamos a hacer minería de datos, ni cosas. No, vamos a tratar la información, eh, la poca información que podemos de cierta forma tener como base, la información que podemos obtener de los procesos, ir, cómo vamos a ir almacenando esta información y cómo la vamos a tener siempre disponible para todos los procesos. ¿Listo? Entonces esto pues como una pequeña introducción a lo que vamos a hacer. ¿Qué es fundamental? Bueno, esto porque como les comenté al principio, la asignatura pues en cierta forma estaba diseñada para la, el estudiante de ingeniería industrial, pero pues por eh, las circunstancias en las que estamos llevando también esto a ser multidisciplinar, que tenemos esta gran cantidad de invitados de la ingeniería mecatrónica, pero de todas maneras también es fundamental, obviamente, para ingenieros mecatrónicos, esta partecita, ¿sí? Mm, que es importante para el ingeniero de cualquier categoría, no, categoría no estamos categorizados, de cualquier, se me fue, bueno, cualquier tipo de ingeniería, es tomar decisiones. O sea, la toma de decisiones es lo que nos hace a nosotros ingenieros. No importa si es el industrial, el mecánico, el electrónico, mecatrónico. Esto es lo que nos hace realmente ingenieros dentro de un proceso productivo. O sea, no como el título de ingeniero. Lo que nosotros hacemos dentro de un sistema productivo que esté funcionando claramente, tiene que estar, tiene que ser un sistema productivo que tenga pues un cierto nivel tecnológico y obviamente que esté en funcionamiento, es nosotros poder tomar decisiones. ¿Listo? Ya puede ser ya específico a la, al tipo de ingeniería, pues ya miramos si es una decisión de carácter técnico, si es una decisión de carácter administrativo, si es una decisión de desarrollo o de implementación de nuevas cosas, bueno, etcétera, etcétera. Ya ahí es distinto, ¿no? Pero esto es lo que nosotros necesitamos, básicamente tomar decisiones. Una base que debemos tener, pues es la automatización, por eso nos estamos basando en sistemas que ya están automatizados. Entonces, ahorita vamos a revisar ese punto y mirar qué es lo que necesitamos. Bueno, del tema de la automatización. Esto involucra lo mismo, el tema de Internet no necesariamente tiene que ser un Internet, o sea, no quiere decir que entonces todo lo que yo vaya a tener en mi fábrica tiene que estar montado en Internet. También aquí aplica un tema de seguridad industrial muy fuerte, de manejo de información, de temas que no pueden llegar a ser públicos de esta manera. El control de una máquina con acceso por Internet, pues tiene que tener una cantidad de fases de seguridad. Entonces, no necesariamente tiene que ser una cosa de Internet. O sea, no quiere decir que entonces yo no tengo mi fábrica conectada a Internet, entonces no estoy en la industria 4.0, ¿no? Aquí básicamente es un intercambio de información, ¿sí? Cuando nosotros hacemos, este es digamos, otro temita aquí que también está metiendo mucho, este intercambio de información M2M, máquina a máquina. O sea, esto se hace mucho tiempo, ¿sí? Desde que están los procesos de automatización, el uso de PLCs o diferentes elementos de control, pues eso se ha venido haciendo. O sea, no es que eso no existía y ahora se lo inventaron, no, es una cosa que siempre ha existido, pero entonces aquí viene es el uso de las redes, ¿no? Entonces no necesariamente las máquinas van a tener una conectividad interna, sino que también pueden
irse a través de otro tipo de redes. Y bueno, eso es otro tema, que es el tema de las comunicaciones industriales. Em, por este lado, bueno, el manejo del Big Data que lo vamos a tener. Y ellos proponen acá un tema de una industria 5.0, o sea, ya de hecho nos estamos yendo mucho más allá, eh, porque empieza lo mismo que cuando la automatización industrial, no sé, pues yo estoy metido en este tema desde hace 26 años, ¿sí? Y desde ese momento que ya había obviamente pues unos años más, em, de desarrollo de estos temas de automatización, desde esa época ya se estaba hablando del tema humano o de la implicación del trabajo del ser humano dentro de estos sistemas. Y entonces siempre ha habido la parte en que las personas son reacias a la implementación de la tecnología y estos temas, porque entonces sienten que van a ser relegados de sus puestos de trabajo y obviamente pues el que está en menor nivel de formación, pues tiene más riesgo, ¿sí? Entonces, no, montar un robot en un proceso industrial es una cuestión sumamente crítica porque muy seguramente, y lo que uno como ingeniero, si está implementando un nuevo proceso o una mejora en un proceso y quiere meter un robot, pues es porque realmente lo necesita y si las personas que están haciendo el trabajo en este momento no lo están haciendo con la calidad esperada, por ejemplo, o con la productividad esperada, pues es necesario cambiarla. Y sí, yo tengo que meter un robot y puedo sacar 5, 10 o 20 personas de mi proceso y esa es la realidad de la vida. O sea, eh, ahí no es que nos vamos a poner a llorar porque entonces estamos acabando con la parte productiva. Ahí ya entran otra cantidad de elementos y entonces la formación en el trabajo y bueno, otras cosas que se le pueden ofrecer a las personas para que no sean totalmente relegadas, es decir, que no sea la necesidad de, de ser retiradas o bueno, sacadas pues de su trabajo, sino reacomodadas, ¿sí? A otros procesos o al mismo proceso, pero con un nivel superior, ¿sí? No solamente el manejo físico del proceso, sino ya un manejo eh, más intelectual de ese proceso. Pero bueno, eso nos podría llevar aquí a filosofar muchísimo de todas esas situaciones. Ahorita lo que nos interesa es analizar un poco sobre lo que sería este proceso y pues obviamente aprovechar en la parte práctica y las herramientas de software que tenemos, pues hacer un desarrollo lo más cercano posible a lo que podría ser un tipo de fábrica de estas categorías. También cuando se habla de estos temas, entra un componente, también me parece chistoso porque es que son palabras que se vuelven de moda, pero pues toca revisarlas. Y entonces ya ahora todo el mundo habla de los sistemas ciberfísicos. Entonces, el sistema ciberfísico existe desde que se implementó la informática, ¿sí? Y en el momento en que esa informática pues entró en contacto con los dispositivos mecánicos y esa unión, pues ahorita le pusieron el nombre de sistema ciberfísico, pero esa conexión pues básicamente siempre ha existido y es la posibilidad que nos ofrece la tecnología a través de todos estos sistemas informáticos de convertirlos en señales y elementos que se puedan enlazar con los componentes físicos. Eso ya es
Eso ya, digamos, para nosotros, bueno, ustedes en su proceso de formación, los que ya vieron las asignaturas de automatización industrial como tal, pues ya saben que eso básicamente es lo que normalmente hacemos ahí. Hay unos componentes que tienen que mover un producto, que tienen que mover un componente de una máquina, y todo ese proceso viene controlado desde un programa. Y ya, eso es un sistema ciberfísico, ahí no hay más. Ya viéndolo pues un poquito más estructurado, eh, eso mismo, pero dicho de forma más bonita, entonces es emplear sistemas de información computarizada y filosofías administrativas para integrar las actividades relacionadas con la producción. Eso es dicho de forma muy bonita. Aquí entonces metemos dos cositas, que es lo que vamos a trabajar. Las necesidades del cliente es una base primaria fundamental con el tema del mercado actual, que nosotros podamos en nuestro sector, en nuestro sistema productivo, acomodarnos a esos requerimientos, ¿sí? Ya no es la fabricación de productos en masa, donde pues lo sacamos al mercado y mire a ver al que le guste lo compra y al que no le guste pues no, y de malas, eso es lo que hay, pues no, porque ahorita la competencia es muy fuerte, entonces necesitamos estar acomodándonos siempre a esas necesidades del cliente, bien sea pues en nuevas necesidades de productos o en variantes, ¿sí? O en esa posibilidad que se presenta en algunos casos de generar algunos cambios al producto que nosotros estamos ofreciendo. Eh, para eso, pues entonces tenemos que tener relación directa con el diseño del producto. Ya no es una fase de diseño como se hacía anteriormente, que nos gastábamos un tiempo diseñando el producto, luego empezábamos su fabricación y cuando llegaba a un tope ya de masificación, pues el producto entraba de pronto en un proceso de rediseño o simplemente el producto pues se iba a olvidar y se iba a crear otro. ¿Sí? No, ya este proceso de diseño del producto es un proceso continuo que está todo el tiempo en mejora, ¿sí? En revisión, y nuestro sistema productivo debe estar en capacidad de ir asumiendo cada uno de esos cambios requeridos por la parte del diseño. Obviamente involucra la producción, pues ahí es donde vamos a hacer muchísimo, muchísimo más fuerte. Y bueno, y un apoyo postventa que esto ya se da eh, por otro lado para pues, el manejo del producto, para mantener el cliente, bueno, y otro tipo de cosas. Ahí pues no vamos a estar nosotros tan trabajándole a esto, vamos a ir hasta la parte de producción como tal. ¿Por qué les digo que esto no es nuevo? Bueno, pues porque desde hace más de 40 años viene un componente que anteriormente se conocía como SIM, y precisamente por eso este laboratorio donde estoy ahora y donde normalmente hacemos pues las clases y las prácticas de estas asignaturas, pues se llama laboratorio SIM. No es, los que no lo conocen, pues no es SIM de simulación con S, sino SIM con C. ¿Sí? Y esto pues ya se venía trabajando porque era el tema de manufactura, ¿sí? Y este tema de manufactura integrada por computador. Entonces empezamos a, mm, empezamos a formar estos sistemas de manufactura integrados por computador a partir de unos elementos que son obviamente mucho más conocidos por ustedes, que es por ejemplo el CAD. ¿Sí? Cuando ustedes empiezan a estudiar ingeniería, de las primeras cosas que les dan de formación como ingenieros son los sistemas CAD. ¿Sí? Esa es la base del diseño.
Si yo voy a hacer un diseño de producto, muy seguramente voy a necesitar un sistema CAD para poder pues, montar las ideas, ¿no? Ir haciendo ajustes, modificaciones antes de, como tal, crear un producto físico real, ¿sí? Entonces, estos CAD que ahora, pues, son además unos software súper poderosos en los que puedo dibujar en 2D, puedo dibujar en 3D, puedo hacer hasta simulaciones de movimientos, puedo en algunos hacer hasta simulaciones de efectos mecánicos o cargas mecánicas para ver el análisis de cómo estas fuerzas externas pueden afectar, por ejemplo, la forma física de un componente, bueno, cosas por el estilo. Es una cosa muy fuerte porque pues lo que queremos con todos estos procesos es el ahorro importante de costos, ¿sí? Entonces, en lugar de estar produciendo prototipos, ir sacando prototipos y pues para poder hacer, bueno, en algunos casos será necesario, pero en muchos solo sacamos el prototipo cuando ya han habido una serie de estudios de diseño pues bastante fuertes y ya hay algo que ya definitivamente requiere pues un prototipo. Pero básicamente todo ese ahorro eh, de costos, ¿sí? Al usar estos sistemas CAD, pues nos hacen bastante fuertes. Ahora, cuando ya hemos pasado de ahí, tenemos otro elemento, entonces ya no es el diseño asistido por computador, sino la manufactura asistida por computador. Esto generalmente se lleva a el uso de maquinaria CNC, ¿no? Que también considero que es conocida por ustedes, ¿no? El, el control numérico computarizado. Cuando estamos hablando de estos procesos de manufactura, pues muchas de esas herramientas que se usan allí son este tipo de máquinas, este tipo de tecnología automatizada, obviamente, ¿sí? En la cual pues nosotros hacemos un diseño del proceso de manufactura y las máquinas pues simplemente corren ese diseño o ese proceso de forma repetitiva y pues con muy buenos resultados. ¿Listo? Entre estos viene una parte importante que es la parte de la planeación, ¿sí? Es decir, normalmente cuando yo hago un diseño de un producto, yo primero planeo su fabricación y luego sí la ejecuto, ¿sí? Es, digamos, más o menos un orden en el que normalmente trabajamos, ¿sí? Entonces, diseñamos, planeamos y manufacturamos. Y se mete aquí el temita interesante que hemos venido trabajando, este, el CAQ, el control de calidad asistido por computadora. ¿Cómo lo estamos viendo nosotros o cómo lo pusimos o lo interpretan actualmente? La famosa visión artificial, ¿sí? Entonces, un control de calidad asistido por computadora, pues necesita no solo una computadora, sino que necesita un elemento de visión artificial, es decir, una cámara con un software de procesamiento como lo estábamos nosotros mirando con este Insight y nuestra cámara Cognex, que tenemos ese paquete. ¿Y qué vamos a revisar? Ah, pues podemos revisar los resultados de ese proceso de manufactura, ¿sí? Entonces, tenemos un producto y ese producto va a estar siendo verificado continuamente, ¿sí? Ya no, por ejemplo, bueno, según la tasa de producción, eh, antes se hacía un análisis estadístico y se sacaba una cierta cantidad de productos, ¿cierto? De la línea
para hacer control de calidad. El problema es que cuando pues, ya se hacía el análisis y si se encontraba que había algún defecto repetitivo en esas piezas, pues las piezas ya habían adelantado parte de su proceso y todo eso se iba a perder. Entonces, lo que queremos aquí es una revisión no solo de lotes, sino total de los productos uno a uno y pues una toma de decisiones inmediata. Lo que pasa es que nosotros ya con esto que hemos puesto, con este sistema conectado a nuestro elemento de control, que bien puede ser, por ejemplo, un PLC, pues la toma de decisiones va a ser inmediata. Ya luego, cuando ya haya alguna cantidad, digamos, específica de productos rechazados, pues ahí entraríamos a hacer un análisis ya de ingeniería o un análisis estadístico de fallas y ver pues, si hay una falla que es repetitiva, como las que estamos planeando nosotros hacer en nuestro ejercicio, eh, pues que ya se tome una decisión y se sepa, bueno, aquí hay que corregir algo, ¿sí? Entonces, o es momento de cambiar una herramienta, o alguien cambió el programa de control de nuestro proceso CAM, o simplemente la materia prima está viniendo con defectos, bueno, etcétera, etcétera. O sea, allí es donde entra el proceso como tal de ingeniería para mirar cómo vamos a hacer esos análisis de los productos rechazados. Esto, además de, bueno, de todo esto que tenemos acá, es decir, que nuestra fábrica 4.0 va a tener una parte muy importante, ¿sí? Una sección muy importante que es la manufactura. O sea, una serie de máquinas que nos van a permitir fabricar un producto, ¿sí? Fabricar un producto. Ya ahorita les hablo del tema del producto. Por el otro lado, está lo que se define como la actividad organizacional del SIM. Aquí hay elementos de manejo previo, ¿sí? Elementos de ejecución como tal inmediata en la parte de producción y elementos posteriores a, a la parte de producción. Entonces, hay dos elementos de planeación. Esto se conoce, bueno, tal vez un poquito más los ingenieros industriales, los famosos MRP, ¿sí? MRP1 y MRP2, que es la planeación de los recursos de manufactura, uno, y la planeación de los recursos, de los requerimientos de materiales. Entonces, los recursos de manufactura, en términos generales, pues es decir qué tipo de máquinas son las que voy a utilizar. Por ejemplo, en nuestra fábrica 4.0, pues vamos a necesitar unas máquinas de control numérico computarizado, vamos a necesitar unas máquinas de control de calidad, vamos a necesitar unas máquinas de ensamble, vamos a necesitar unas máquinas que nos proporcionen la materia prima, vamos a necesitar otros sistemas eh, de almacenamiento, sistemas de transporte, sistemas de almacenamiento intermedio. Esos serían los recursos de manufactura. Es posible que como recurso de manufactura también necesitemos personal humano, recurso humano, ¿sí? No sé, para mover un producto, para ensamblar algo, para hacer una revisión, etiquetar, bueno, no sé, separar algún proceso puede requerirse. Por el otro lado está el requerimiento de los materiales, entonces pues vamos a tener obviamente entonces una materia prima, tenemos que disponer de una materia prima, tenemos que hacer un análisis de los diferentes procesos que se llevan a cabo, crear lo que se denomina el árbol del producto.
y ese árbol de producto pues nos define cada uno de los procesos que se van llevando a cabo y cómo se va conformando ese producto final, ¿sí? También necesitamos la planeación de lotes y tiempos. Este manejo de lotes pues es clave dependiendo de el énfasis del tipo de sistema, que ya lo miramos ahorita más adelante, del tipo de sistema em, con el que vamos a enfocarnos en nuestro trabajo. Tenemos sistemas de producción en línea, por ejemplo, el ejercicio que hicimos en el primer corte, pues era una simulación de un proceso de fabricación en línea, o sea, todas las máquinas, todo el producto iba pasando a través de una serie de máquinas y obviamente tiene que pasar por todas las máquinas, ¿no? O sea, la fabricación en línea. Pero también tenemos fabricación en paralelo, dependiendo de qué tantas máquinas, y entonces aquí empiezan a aparecer elementos donde debemos planear y definir las rutas de producción, ¿sí? Si yo tengo tres máquinas CNC que hacen lo mismo, pues yo tengo que ir decidiendo a qué máquina voy a llevar mi producto, ¿sí? Puede ser algo tan fácil como mirar si la máquina uno está libre, pues lo pongo en la uno, pero si la máquina uno está ocupada, pues lo pongo en la 2, y si la uno y la 2 están ocupadas, pues lo pongo en la 3, y si las 3 están ocupadas, pues simplemente tiene que esperar. Y si espera, entonces se genera un cuello de botella, porque si se me almacenan muchos productos en espera, pues entonces hay que ver qué hacemos con esos productos o hasta dónde es, digamos, permisible ese cuello de botella, ¿sí? Yo almaceno 3, 10 o 15 productos y tengo esa fila de espera, pues no habrá ningún problema, pero si ya sobrepasa los 15, entonces pues eso ya nos puede empezar a generar un problema mucho más grave, ¿no? Entonces, seguramente hubo una mala planeación de los recursos de manufactura porque no necesitábamos tres máquinas y no necesitábamos cinco, ¿sí? Obviamente, pues el manejo de los tiempos va a estar muy ligado con los tiempos que tarda cada uno de la ejecución de cada uno de los procesos. Si yo estoy haciendo un ensamble, pues el ensamble toma un tiempo, ¿sí? O sea, si tengo que ir colocando una parte a la vez, pues necesariamente eso va a tener un tiempo. Si es un proceso de manufactura en una máquina CNC donde se han configurado pues unas velocidades apropiadas, eh, digamos, unas profundidades de corte específicas por el material, por el acabado que debe tener, el tipo de herramientas que se están usando, pues yo no puedo ya modificar eso, o sea, eso ya se estudió, eso ya se definió y eso es lo que tiene que ser, entonces pues, hay unos tiempos. Pero los otros tiempos sobre los que sí podemos influir son precisamente los tiempos de espera o los tiempos de mantenimiento o los tiempos de transporte. Ahí sí ya podríamos tener una cierta influencia. Por aquí entra otro elemento importante sobre el que vamos a trabajar en nuestra aplicación, que son las órdenes de producción, ¿sí? Vamos a basar nosotros, pues más o menos lo que habíamos empezado a hacer como ejercicio sobre este punto en la aplicación del primer corte, pues fue colocar, digamos, un tipo variado de piezas en ese magazine inicial. ¿Sí? Digamos que ese sería pues como el punto de partida de cómo se va a comportar el sistema con respecto a él. En este caso, pues ya vamos a tener es unos requerimientos de clientes específicos, ¿sí? Según el tamaño del lote que vayamos a manejar y según otras características o limitantes que obviamente va a tener nuestro sistema, los clientes van a poder hacer unos pedidos, ¿sí? Y así, por ejemplo, como nosotros entramos a cualquier tienda virtual en este momento de, no sé, ropa o zapatos o tecnología o cualquier cosa, pues yo entro a, no sé,
al costo y entonces tengo una variedad infinita de productos y algunos de esos productos pues tienen la posibilidad de escoger, no sé, por ejemplo, si entro algo de ropa pues puedo escoger la talla o si entro algo de tecnología pues puedo escoger, por decir algo, no sé, un celular pues escojo alguna referencia, escojo el color, ¿sí? Cosas por el estilo es lo que nosotros vamos a manejar. Y obviamente todo eso lo vamos a poder hacer gracias a el control de manufactura, ¿sí? Este control de manufactura que es básicamente lo que nosotros vamos a crear. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, ya saben que la pueden ir haciendo sin ningún problema, ¿listo? Bueno, vamos a continuar acá. Mm, Esto se habla como beneficios estratégicos, es decir, cuáles son las ventajas que debemos tener o sobre qué elementos nos eh, debemos tener consideración al momento de crear nuestro sistema. Primero tiene que ser un sistema flexible, entonces estos tenemos que, entre más podamos aumentar la flexibilidad, el manejo de la calidad pues debe estar en consideración bastante fuerte. Estamos haciendo, vamos a incorporar procesos de control de calidad dentro de nuestro sistema. Vamos a tener que minimizar tiempos perdidos, ¿sí? Entonces vamos a tener un análisis muy fuerte del tiempo que tarda la producción de cada uno de nuestros productos, ¿sí? De cada uno de nuestros productos. El tema de inventarios, pues es otro tema fuerte, digamos, esto pues lo trabajan en algunas asignaturas de ingeniería industrial, porque hay muchas formas de manejos de inventarios, ¿no? Hay muchas consideraciones de estructuras, de metodologías, ¿sí? Pero pues una de las principales que se tienen en cuenta para el manejo de estos sistemas es la minimización de los inventarios, ¿sí? Bueno, esto en función de que ya no vamos a tener un sistema de producción en masa, sino que vamos a trabajar básicamente bajo pedido y esto pues, digamos, facilita un poco esta minimización de inventarios, ¿sí? Ya no me voy a imaginar cuánto es lo que posiblemente voy a vender, sino que pues se supone que lo que fabrico es porque ya lo vendí. Entonces, pues ahí esto nos ayuda muchísimo en este proceso. Debemos tener sistemas de control gerencial. Aquí básicamente pues es permitirle a estos establecimientos de alto nivel de la empresa tener algún tipo de injerencia sobre nuestro proceso. Obviamente, pues no en lo que se refiere a la ejecución como tal del proceso en sí, ¿sí? Sino pues al tipo de información que se puede ir generando eh, en tiempo real, que es la clave también de todos estos procesos, esa información que le está llegando al nivel gerencial en tiempo real, o sea, no esperar a la reunión semanal o a la reunión quincenal donde hay que presentar o preparar un informe y cuando ese informe llega y la gerencia quiere tomar alguna decisión, pues eso ya ahí se ha perdido una cantidad de tiempo, ¿sí? Mientras que si tenemos que esa información está llegando en tiempo real, clara, concisa, pues vamos a poder tomar decisiones rápidamente. Entonces hay que mirar pues el manejo de la información que le vamos a hacer llegar a estas gerencias. Y obviamente el espacio físico normalmente se trata de reducirlo, ¿no? Utilizar el menor espacio físico posible. Las máquinas deben ser lo suficientemente compactas,
y con un componente especial de modularidad, ¿sí? Que ya lo vamos a ver, pues es clave para estos procesos. Esto por este lado. Ahora, una tablita aquí que nos da una idea de pues dónde estamos en cada uno de los elementos que nosotros tenemos que considerar, ¿sí? En nuestro proceso. Porque cuando nosotros hacemos el control de un proceso, o sea, estamos hablando de un proceso, pues la información debe fluir bastante rápido. Aquí hablamos posiblemente hasta menos de segundos, ¿no? Décimas o centésimas o milésimas de segundo, donde esta información, ¿sí? Que se especifica como manejo de datos en tiempo real, pues se debe dar en tiempo real, es decir, ya, ¿sí? Ya. No ahorita, no ahorita en media hora le paso el dato, ¿sí? O le mando la tabla de Excel, no. Es que la información está ahí, está allá. Esto también, pues, cuando hablamos de procesos, podemos hablar de estaciones. Estaciones estaríamos hablando, pues, de las máquinas en general. Y un pedacito cuando hablamos de celdas de manufactura, ¿sí? Porque estas celdas de manufactura hasta cierto punto, pues, también me proporcionan la posibilidad de determinar información en tiempo real. Cuando hablamos de estos sistemas de ejecución de la manufactura, esto es muy importante porque por aquí es que empezamos a, a mostrar el enfoque de nuestro proyecto final, ¿sí? Aquí, que va a ser básicamente un sistema MES, un sistema de ejecución de la manufactura. Esto involucra las estaciones o las máquinas como tal, las celdas, el centro de producción y en general, pues toda nuestra fábrica, ¿sí? La diferencia aquí es que pues podemos tener una flexibilidad en el tiempo en que se maneje la información, ¿sí? No necesariamente, bueno, nosotros pues obviamente la vamos a hacer rápida para poder ver pues algunos resultados rápidamente. No podemos esperar horas o días o semanas o meses porque se nos va el semestre, ¿cierto? Pero sí involucran pues decisiones que pueden pues, llevarse a cabo en tiempos muy diferentes. La planeación de los recursos, como veíamos anteriormente, bien sean los recursos empresariales o de manufactura o de materiales, pues también tiene unos rangos distintos, ¿sí? Dentro de estos procesos, o sea, no son elementos que tengan que tomar una decisión en cuestión de segundos, ¿no? Esto requiere más tiempo, ¿sí? Requiere más tiempo. Y lo mismo, pues, los procesos de decisión. Ya que estos procesos de decisión, pues, miren que estamos hablando esto a nivel empresarial. O sea, esto ya es una cuestión de gerencia, ¿no? Entonces, pues, los tiempos se pueden llevar o desde semanas o muchos llevan años o decenas de años, ¿sí? Tomando decisiones y tratando de encontrar cuál es la mejor estrategia para sobrevivir, ¿no? En este mercado. ¿Qué vimos, por ejemplo, cuando se presentó hace un año larguito ya, el tema de la pandemia? Entonces hubo un golpe muy fuerte de, sobre las empresas, pues por no tener a disposición, a libre disposición, todas las personas para trabajar, por ejemplo, eh, y pues porque los requerimientos en el mercado tuvieron un cambio muy fuerte, casi de manera inmediata. Entonces,
estos procesos de decisión que normalmente tomaban semanas o meses o años, pues se movieron a que tocaba ya, ¿sí? Ya, en un día o en una semana estar tomando decisiones de qué va a pasar, porque una fábrica totalmente detenida por no tener los empleados disponibles, pues, y no tener, obviamente, peor aún, pues, en el mercado la venta de sus productos, pues obviamente llevó a que esto se moviera bajo unas circunstancias distintas, ¿no? Entonces empezó a cambia todo de ahí para abajo. Eso pues como ejemplo. Una forma más estructurada de ver esto y que sabemos que esto lo hemos visto ya varias veces porque pues es la misma estructura de la automatización industrial, ¿sí? Y que lo vemos en esta pirámide, pues porque muestra de forma muy interesante el flujo de información, donde nosotros tenemos sistemas o máquinas automatizadas, donde hacemos, eh, donde creamos sistemas de supervisión para hacer control directo o remoto y remoto de los procesos y que de ahí hacia arriba, entonces, miremos dónde es que nosotros nos vamos a ubicar, ¿sí? Nos vamos a ubicar aquí, en un sistema de un nivel superior a, obviamente, con una base de escala fundamental que la tenemos que tener, pensada en que nuestro sistema productivo pues está determinado, controlado por componentes como PLCs y que obviamente pues tenemos un sistema automatizado, es básicamente. Entonces todo el trabajo va a estar basado en el manejo de la información, ¿sí? Entonces por aquí, al usar estos componentes, ya realmente estamos digitalizando nuestro proceso. O sea, ahí está la información digitalizada. La llevamos a una estructura donde esa información pues está puesta al entendimiento de cada uno de los usuarios y luego ahora sí nos vamos a ir a, a un nivel que nos va a proporcionar una base fundamental para este proceso de Industria 4.0. Ya de ahí para arriba pues son otros temas, que es la planeación de los recursos empresariales, y entonces, aunque vamos a estar enlazados con, obviamente, algunos elementos de esto, ya lo vamos a mirar acá de una mejor forma, entonces, no es que vayamos a hacer un ERP, sino que pues vamos a tomar unos elementos de allí. Eh, bueno, aquí, ah, aquí está ese sándwich que veíamos acá. Esto como un gran componente de nuestra estructura de planta y esto pues el gran componente de el manejo de la empresa. Entonces ese sándwich está aquí, ¿sí? Y pues hay un punto de partida para lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces, yo tengo un sistema de producción automatizado con su supervisión perfectamente, su sistema de supervisión pues perfectamente desarrollado, ¿cierto? Y ahora entonces vamos a implementar nuestro sistema MES, ¿sí? Entonces partimos de una orden de producción. ¿Y qué tiene este sistema MES? Pues tiene estos 11 elementos que previamente programados determinan lo que se debe hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues aquí hay una serie de tareas, ¿cierto? Entonces vamos a decirle a nuestro shop floor, o sea, a nuestro sistema productivo automatizado, obviamente, qué es lo que tiene que hacer.
Entonces yo recibo una orden de producción y dice al cliente necesito este producto con estas características en esta cantidad. Con base en todos estos elementos que ya están previamente definidos, entonces se hace una planeación y se dice, listo, usted empiece a hacer esto y lo debe hacer de esta forma, lo debe hacer en este orden, va a utilizar estas máquinas y pues ya con esa información preliminar, entonces empezamos a obtener elementos, ¿sí? Por ejemplo, como la revisión del estado del proceso. Pues claro, ¿quién me dice cómo está el proceso? Pues el sistema SCADA me puede indicar claramente cómo está el estado del proceso. Me dice cómo están los recursos, ¿sí? Si las máquinas realmente están disponibles, si el producto, la materia prima está disponible, si está fluyendo pues en el tiempo apropiado, ¿sí? Me da una información de eventos, por ejemplo, alarmas, situaciones como fallas de alguna máquina o demoras en los procesos o almacenamientos, digamos, a tope, cosas por el estilo. Y lo mismo, toda esta información que recibo de mi sistema automatizado, según pues algunos de estos puntos del sistema MES, le dicen al ERP que maneja la empresa, pues cómo están estos recursos, ese seguimiento que puede hacer del proceso, entonces lo puede ir viendo el ERP y obviamente, pues cuando estas órdenes de producción van siendo cumplidas, pues entonces eh, le va indicando qué fue lo que se produjo. O sea, ya está listo, llevamos el 20%, llevamos el 200, el 50%, llevamos el 80%. O lista, producción, orden de producción terminada y entregada. Y eso es pues lo que va a tener el ERP. Ah, que ya que hace el ERP con esta información, no nos importa, no lo vamos a trabajar, eso no hace parte de este, digamos, de este tema. Entonces, ¿qué elementos tenemos para hacer ese flujo, ese intercambio aquí? Esto los vamos a mirar acá donde están, más fácil. Primera, pues programación, ¿sí? Lo que les decía, ¿cómo se debe hacer el proceso? Entonces, pues hay que crear una secuencia, ¿no? Hay que especificar una secuencia. Entonces, si el cliente requiere un producto con unas ciertas características, pues entonces ya sabemos qué máquinas son las que se van a usar, dónde están, cómo están programadas y entonces pues crear esa secuencia o eh, ¿cómo se llama? Esa ruta, ¿sí? De producción, si es que tengo la disponibilidad de varias máquinas, por ejemplo, ¿cierto? Que hagan la misma operación. Eso sería pues muy interesante. Eso pues también depende del tamaño del lote, etcétera, etcétera. Todo debe estar sincronizado, todo debe estar optimizado. O sea, eso sí es claro. No es enviar eso a la loca y después cuando llegue otra o otras 50 órdenes miramos a ver cómo salimos de ahí. Pues no, ¿no? Todo está perfectamente sincronizado, debe estar optimizado. Hay un tema allí muy importante y es esto, ¿sí? Capacidades finitas de los recursos, ¿sí? Ahí hay un tema que trabajan también los ingenieros industriales, que es esto. Y esto en general, pues, es la teoría de las restricciones, ¿sí? Todas las restricciones, en este caso, unas de las restricciones con las que trabajamos más continuamente, pues es esto, las capacidades finitas de los recursos. Una máquina, eh, por ejemplo, una máquina CNC puede fabricar un solo producto a la vez, ¿sí? Es lo normal. Puede que haya unas máquinas más sofisticadas que hagan el mismo dos o tres o cuatro, bueno, ya ahí habría que ver, ¿cierto? Que se está repitiendo la misma,
el mismo tipo de producto, pero lo normal es que se haga uno. Entonces ahí tengo una restricción. La máquina está haciendo un producto, la máquina está ocupada. O sea, no le puedo decir, oiga, permítame, meto este aquí al ladito o algo, no. ¿Sí? Entonces, esto es una base también importante para esta teoría de restricciones para el uso de estos sistemas. La asignación de estos recursos, entonces, bien sea si involucramos personas, que puede ser, obviamente, las máquinas, las herramientas y los materiales. ¿Sí? ¿Qué debe hacer cada uno? Eso debe estar perfectamente definido. Si yo tengo una máquina que hace un ensamble, pues es una máquina que hace un ensamble. ¿Sí? Cada que puede ensamblar diferentes tipos de productos, sí, pero lo que hace es un ensamble, o sea, eso está perfectamente definido. Bueno, el envío de materiales u órdenes, entonces aquí tenemos los sistemas que yo normalmente llamo aquí como sistemas de transporte y es la que nos da este manejo de materiales dentro del proceso. Hay otros elementos, por ejemplo, como este número 4, que ya pues da es otro tipo de información, mm, que ya es más del tema documental, ¿sí? Hay otros, bueno, esto sí lo tenemos también, el seguimiento del producto, este monitoreo continuo del proceso, es decir, siempre tenemos que saber dónde está nuestro producto en todo momento, si está, era una materia prima y si ahora se convirtió en un proceso, en un producto que ya tuvo un, digamos, un proceso y ya se llama producto en proceso, ya tuvo una modificación, bien sea por un mecanizado en CNC o bien sea por un ensamble o bien sea por una revisión en un sistema de control de calidad, pues hay que ir viendo todos esos cambios y esta genealogía es ir viendo cómo va haciéndose esa transformación. Aquí hay un punto en el que ha sido muy difícil, no sé por qué, seguramente pues desconocimiento propio, que es el análisis del rendimiento. ¿Sí? Aquí se miden muchos elementos. Uno puede ser, por ejemplo, la efectividad en el uso de una máquina. Si yo tengo una máquina dentro de ese proceso, pero esa máquina tiene un uso muy bajo, pues habrá una razón específica para eso. Entonces, conocer ese porcentaje de uso de esa máquina es importante para poder tomar decisiones. O lo contrario, una máquina que está tendiendo a un uso del 100% y que eso me está generando obviamente pues, retrasos en el proceso, pues también da pie para tomar decisiones. Y pues otro elemento dentro de esto que es el manejo de la productividad, el cálculo de la productividad. eh, Está en función, obviamente, la productividad, pues de lo que estamos haciendo y digamos, una unidad de tiempo para estos procesos. ¿Sí? Entonces, es muy común el manejo de la productividad de máquinas, donde se especifica la cantidad de productos, por ejemplo, por minuto que puede mover. ¿Sí? Entonces, si tengo una estación de ensamble, pues entonces esa máquina puede ensamblar o uno, o cinco, o 10, o 20, o 200 piezas por minuto. ¿Sí? Depende del producto, depende de la máquina, bueno, de muchas cosas. Pero entonces hay que tener como base esa capacidad, ¿no? O sea, y saberla calcular eh, dentro de nuestro sistema. Hay otro puntico que pues tampoco lo tendríamos mucho en cuenta, que es la gestión laboral. Esto es más para el uso de personal. El tema de mantenimiento, pues también se nos sale un poquito de las manos. Nosotros vamos a asumir inicialmente que las máquinas pues no tienen ningún inconveniente y que funcionan bastante bien.
Bueno, este sí, la gestión de los procesos, lo que les decía, el flujo del trabajo en la planta es fundamental. La gestión de calidad, porque vamos a incorporar procesos de control de calidad y pues como tal esto es nuestro sistema SCADA, ¿no? Todo el proceso de adquisición de datos, perdón, monitoreo, recopilación de información, organización de datos, bueno, etcétera, etcétera. Es lo que se refiere entonces al sistema SCADA. Entonces esto ya se nos reduce a, pues, a que no vamos a tener 11 puntos en nuestro sistema MES, sino que vamos a tener eh, unos, ya ahorita miramos cuáles son los que vamos a definir. Bueno, hay algunos sistemas de producción, unas estructuras, producción por trabajo, producción eh, de flujo continuo, producción en masa y producción por lotes. No, realmente no me importaría cuál, ¿sí? O sea, por trabajo, pues es una parte de lo que nosotros vamos a hacer, que es basados en órdenes de producción, bien sea porque el cliente está comprando previamente o porque así lo decidió o así lo planeó alguien, ¿sí? Y entonces pues nosotros simplemente obedecemos sobre esas órdenes de producción. Lo que normalmente se habla de producción de flujo continuo casi siempre es para el manejo de líquidos, donde pues, los líquidos tienen un proceso más continuo, ¿sí? O sea, siempre se está haciendo algo. Si no se está transportando, entonces está almacenado porque requiere un tiempo de almacenamiento. Mientras está almacenado, se está mezclando con algo o se le está haciendo algún cambio de temperatura. ¿Sí? Es decir, entonces hay una conexión continua del manejo de ese producto. ¿Sí? Normalmente, no digo siempre, pero normalmente cuando hablamos pues, de flujo continuo, casi siempre estamos refiriéndonos a fluidos realmente, gases o líquidos. ¿Sí? Y cuando hablamos de producción en masa, nos estamos refiriendo más específicamente a manejo de elementos sólidos, donde el producto pues sí puede estar haciendo diferentes etapas, ¿sí? Los famosos batch o batches de producción. ¿Sí? Entonces llevo una cantidad de elementos y esos elementos tienen una transformación y luego los puedo almacenar simplemente o llevarlos a otro lado, tener otro proceso de transformación. Y pues también cuando hablamos esto de producción en masa, también nos estamos refiriendo a tamaños de lote bastante grandes. ¿Sí? Y lo otro es cuando definimos algunos de estos, bien sea de flujo continuo o producción en masa, pero entonces estructuramos los lotes. Y entonces donde los lotes ya no son tan grandes como la producción en masa, es decir, ya no vamos a hablar de cantidades como 5.000 o 10.000 o 50.000, sino que ya estos lotes van a tener tamaños mucho menores, ¿no? Ya pueden ser números como 200, 500, ¿sí? 100, ya vienen a tamaños más pequeños. Y esos lotes, que serían pues los pedidos del cliente, también son subdivididos en lotes más pequeños. Y ahorita les muestro cuál es la razón por la que vamos a necesitar esa subdivisión. Bueno, que les he hablado simplemente, los sistemas tienen que ser altamente optimizados, flexibles, reconfigurables y modulares. Esto me lo ofrecen por ahora dos tipos de sistemas. Los sistemas flexibles de manufactura, que era de lo que se hablaba hasta hace algunos años, de estos sistemas que me permitan esta manufactura, entonces producción por trabajo,
y por lotes, ¿sí? Lotes obviamente más pequeños con la posibilidad pues de flexibilizar el producto, el uso de tecnologías automatizadas, por ejemplo, del tipo de como robots, y entonces la integración de robots en todos los procesos de producción, pues también me daba la posibilidad de flexibilizar estos sistemas de manufactura. Am, Viene luego, bueno, con una cantidad, unas ciertas restricciones o falencias más bien en los tiempos de producción, ¿sí? Una de las fallas, digamos, o desventajas de los FMS es que los tiempos de producción son altos, ¿sí? Pues debido a su estructura general. Entonces, sí, porque sí, son modulares, son automatizados, son muy flexibles, pero no son reconfigurables. El costo de la reconfigurabilidad de estos sistemas es muy alto. Entonces, se pasó a, a que es preferible tener un sistema reconfigurable, ¿sí? Que involucra en gran cantidad muchos elementos de los, de los FMS y se convirtieron en RMS, ¿sí? Un sistema reconfigurable de manufactura. Es flexible, es altamente automatizado, es modular, pero es reconfigurable, ¿sí? Y en lugar de tener esa altísima flexibilidad de las máquinas, ¿sí? Esta flexibilidad requerida en estas máquinas, pues hacía que también los costos de las mismas máquinas en sí, por el uso de robots de muy alta capacidad eh, que se necesitaban para esa flexibilidad, se convirtieran más bien en sistemas reconfigurables con estaciones de menor costo, pero con mayor capacidad productiva. Entonces, este sistema tiene muchas de las cosas buenas del FMS, más esta opción de reconfiguración y que claramente mejoran en gran medida pues los tiempos de producción. Entonces, ahí digamos que en resumen tendríamos esa esta configuración. Nosotros, obviamente, vamos a utilizar sistemas RMS. Eso es lo que queremos aplicar. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? La implementación de un mes. ¿Sí? Vamos a hacer un desarrollo, una aplicación que permita a un usuario incorporar órdenes de producción para fabricar los productos en un RMS. Entonces necesitamos un elemento que me permita la generación y activación de órdenes de producción. Tenemos que tener un sistema de visualización de la planta en tiempo real, o sea, nuestro sistema SCADA. Vamos a manejar inventarios en tiempo real. Aquí pues veríamos el tema del Big Data y con estos otros pues estaríamos mirando lo del IoT, ¿sí? El Internet industrial de las cosas. Y bueno, las etapas de desarrollo, primero tenemos que mirar qué productos son los que vamos a utilizar, vamos a mirar las variantes que le vamos a ofrecer al cliente, porque no es que el cliente simplemente entre y diga, ah, no, es que yo lo quiero es así. No, pues tampoco, o sea, tenemos estas opciones, ¿no? Mm, Esto, pues lo vamos a hacer no muy, ¿cómo les digo? Eh, no muy específico, lo vamos a tener que ver, ¿sí? Pero pues no vamos a meternos con las estrategias específicas y metodologías y cosas, porque estos ya son otros temas de otras asignaturas que no vamos a repetir aquí. Y pues obviamente haremos nuestro mes. Vamos a mirar este video. Ah, esto ya luego les paso el link pues, para que ya ustedes
lo miren en detalle. Aquí lo vamos a mirar un poco más rápidamente. Y esto es pues es un software mm, que tiene una cantidad de características de nuestro